El sueño americano y el despertar de una pesadilla. Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti llegaron a los Estados Unidos como tantos otros inmigrantes italianos, con la esperanza de escapar de la pobreza y encontrar un futuro mejor. Era el año 1908, y América se presentaba como la tierra de las oportunidades, un lugar donde el trabajo duro podía transformar la vida de cualquiera. Pero lo que encontraron fue un mundo de desigualdades, explotación laboral y una creciente hostilidad hacia los inmigrantes, especialmente hacia aquellos que osaban cuestionar el sistema. Sacco, un joven zapatero, y Vanzetti, un pescador y vendedor ambulante, no tardaron en involucrarse en los círculos anarquistas. Eran hombres sencillos, pero con una profunda convicción en la justicia social. Creían en un mundo sin opresores ni oprimidos, donde los trabajadores pudieran vivir con dignidad. Sin embargo, en la América de principios del siglo XX, esas ideas eran peligrosas. La década de 1920 fue un periodo turbulento en Estados Unidos. El país estaba sumido en lo que se conoció como el Red Scare, el miedo rojo. La Revolución Rusa de 1917 había encendido las alarmas entre las élites estadounidenses, que temían que el comunismo y el anarquismo se extendieran como un reguero de pólvora. El gobierno, junto con grandes corporaciones, inició una caza de brujas contra cualquier persona sospechosa de tener ideas radicales. En este clima de paranoia, Sacco y Vanzetti eran blancos fáciles. No solo eran inmigrantes italianos, sino que también eran anarquistas declarados. Participaban en mítines, repartían panfletos y apoyaban huelgas. Para las autoridades, eran una amenaza que había que neutralizar. El 15 de abril de 1920, en South Braintree, Massachusetts, 2 guardias de seguridad fueron asesinados durante un robo. El crimen conmocionó a la comunidad, y las autoridades estaban ansiosas por encontrar a los culpables. 3 semanas después, Sacco y Vanzetti fueron arrestados. No había pruebas contundentes que los vincularan directamente con el crimen, pero su ideología política y su origen étnico fueron suficientes para convertirlos en sospechosos. El juicio comenzó en 1921 y estuvo plagado de irregularidades. El juez, Webster Thayer, era abiertamente hostil hacia los acusados. En una ocasión, se refirió a ellos como esos anarquistas bastardos. El jurado, compuesto por hombres blancos de clase media, no era imparcial. La evidencia presentada era circunstancial, un sombrero encontrado en la escena del crimen que supuestamente pertenecía a Sacco, y un arma que Vanzetti llevaba consigo el día de su arresto. Sin embargo, no hubo testigos fiables que los identificaran claramente como los autores del crimen. El veredicto fue predecible: culpables. Sacco y Vanzetti fueron condenados a muerte. Pero el caso no terminó ahí. Durante los siguientes 6 años, sus abogados y simpatizantes presentaron múltiples apelaciones y solicitudes de clemencia. Nuevas pruebas surgieron, incluyendo confesiones de otros hombres que afirmaban ser los verdaderos responsables del crimen. Sin embargo, todas las apelaciones fueron denegadas. El caso de Sacco y Vanzetti se convirtió en una causa célebre a nivel internacional. Intelectuales como Albert Einstein, George Bernard Shaw y Bertrand Russell se pronunciaron en su defensa. Manifestaciones y huelgas estallaron en ciudades de todo el mundo, desde París hasta Buenos Aires. Para muchos, Sacco y Vanzetti eran mártires, víctimas de un sistema judicial corrupto y de una sociedad que prefería condenar a los inocentes antes que cuestionar sus propios prejuicios. Durante los 7 años que pasaron en prisión, Sacco y Vanzetti se convirtieron en símbolos de resistencia. Sus cartas, llenas de elocuencia y pasión, circularon por todo el mundo. Vanzetti, en particular, demostró una habilidad extraordinaria para expresar sus pensamientos y sentimientos. En una de sus cartas, escribió: «Si no hubiera sido por estas cosas, podría haber vivido mi vida hablando en las esquinas a hombres despreciables. Podría haber muerto, desconocido, un fracaso. Ahora no somos un fracaso. Nunca más en toda nuestra vida podrán hacer tanto por la tolerancia, la justicia, la comprensión mutua entre los hombres». Sacco, por su parte, se mantuvo firme en sus creencias. Aunque menos elocuente que Vanzetti, su determinación era inquebrantable. En una carta a su hijo Dante, escribió: «Recuerda, Dante, en el juego de la felicidad no ganas nada si no juegas con el corazón». El caso de Sacco y Vanzetti galvanizó a movimientos obreros y de derechos civiles en todo el mundo. En Europa,
América Latina y Asia, se organizaron manifestaciones y huelgas en su apoyo. En Estados Unidos, aunque el gobierno y la prensa mainstream intentaron silenciar el caso, las voces de protesta no pudieron ser acalladas. Artistas, escritores y músicos se unieron a la causa. La poeta Edna St. Vincent Millay escribió un poema en su honor, y el compositor Mark Blitzstein compuso una ópera basada en su historia. Incluso en la Unión Soviética, donde el gobierno utilizó el caso como propaganda antiestadounidense, se erigieron monumentos en su memoria. Con el paso de los años, el caso de Sadko y Vanzetti ha sido objeto de numerosos estudios y revisiones. Historiadores y abogados han analizado las pruebas y los procedimientos del juicio, llegando a la conclusión de que fue una farsa judicial. En 1977, el gobernador Dukakis no solo reconoció las fallas del juicio, sino que también instó a los ciudadanos a reflexionar sobre las lecciones del caso. El juicio de Sadko y Vanzetti, dijo, nos recuerda que debemos estar siempre vigilantes contra la injusticia, y que debemos luchar por un sistema judicial que sea justo e imparcial para todos. El caso de Sadko y Vanzetti ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. Ha sido el tema de numerosas obras literarias, incluyendo la novela Boston de Upton Sinclair y el poema The Passion of Sadko and Vanzetti de Carl Sandburg. En el cine, el director Giuliano Montaldo realizó una película en 1971 titulada Sadko e Vanzetti, que se convirtió en un clásico del cine político. En la música, Joan Baez grabó una canción titulada The Ballad of Sadko and Vanzetti, que se convirtió en un himno para los movimientos de derechos civiles. Incluso en el arte, el caso ha inspirado a numerosos artistas, incluyendo al pintor Ben Shahn, quien creó una serie de obras basadas en el juicio. La historia de Sadko y Vanzetti es más que un relato de injusticia, es un recordatorio de la importancia de la lucha por los derechos humanos y la justicia social. En un mundo donde las divisiones políticas y sociales siguen siendo profundas, su historia nos recuerda que debemos estar siempre vigilantes contra la opresión y la injusticia. Como dijo Vanzetti en una de sus últimas cartas, la historia nos juzgará. Y si podemos sufrir ahora, es porque sabemos que nuestra causa es justa. Su legado sigue vivo, inspirando a nuevas generaciones a luchar por un mundo más justo y equitativo. Porque, como ellos mismos demostraron, incluso en la oscuridad, la luz de la esperanza nunca se apaga del todo. La madrugada del 23 de agosto de 1927 olía a lluvia y carbón en Charleston. Nicholas Sadko caminó hacia la cámara de ejecución con los mismos zapatos gastados que usaba para trabajar en la fábrica de zapatos. Le habían ofrecido un cura, un cigarrillo, hasta un último trago de whisky barato. Pero solo pidió una cosa, que le dijeran a su hijo Dante que su padre no había sido un ladrón. Cuando le preguntaron sus últimas palabras, no habló de Dios ni de perdón. «¡Viva la anarquía!», gritó en italiano, y su voz resonó en las paredes de cemento antes de que el verdugo, un tipo con overol que podría haber sido cualquier obrero, accionara la palanca. Mientras tanto, Bartolomeo Vanzetti pasaba sus últimos minutos escribiendo. La pluma arañaba el papel en la celda que olía a sudor y desesperanza. «Si no hubiera sido por esto», escribió, «habría muerto sin que nadie recordara mi nombre. Ahora nuestra sangre será semilla». Cuando llegó su turno, miró a los testigos con esa sonrisa irónica que tanto molestaba al juez Zaer. «Quiero decirles que soy inocente», declaró en su inglés roto, «pero si mi muerte puede servir para que vean la injusticia de este sistema, entonces no habré muerto en vano». Afuera, mientras los cuerpos aún se enfriaban, el mundo comenzaba a despertar. En París, los obreros abandonaban las fábricas. En Buenos Aires, los estudiantes quemaban banderas americanas. En Nueva York, una multitud coreaba sus nombres frente a una comisaría. 50 años después, cuando un gobernador firmó el documento que declaraba la injusticia del proceso, ya nadie recordaba el rostro del juez Zaer. Pero en cada protesta, en cada grito contra la injusticia, seguían vivos aquellos dos inmigrantes italianos que el poder creyó haber silenciado para siempre. Hoy, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos cómo el sistema sigue eligiendo sus chivos expiatorios, el migrante, el pobre, el diferente, vale la pena recordar las últimas palabras que Vanzetti escribió en la oscuridad de su celda: «No nos matan por lo que hicimos. Nos matan por lo que representamos». Y lo que representaban era peligroso, la idea de que un mundo más justo es posible.